Daytona Beach, en el condado de Volusia, es una de las playas mejor valoradas de la Florida y Estados Unidos. Inicialmente obtuvo su popularidad gracias a las carreras de automóviles en sus playas. Hoy, las competencias de 24 horas y de 500 millas en el circuito del Daytona International Speedway son parte de la leyenda de la velocidad. Pero antes, Daytona obtuvo un reconocimiento mundial por las carreras en sus circuitos de playa, que se realizaron desde la década de 1930 hasta 1958. Ya hoy las competencias playeras no se realizan, pero aún se puede conducir un automóvil en varias áreas designadas para ello, por la arena blanca y compacta de la playa. La arena de Daytona la hace ideal para conducir un auto hasta la orilla del mar, montar bicicleta, correr o practicar cualquier actividad al aire libre. Permite, ¿qué es lo que más le gusta a usted de Daytona Beach? Ay, el mar. Pero el mar lo encuentra en otros muchos lugares. No, pero el mar y la extensión de arena es fabuloso. Muchas gracias. Por nada. ¿Habla español? ¿Me puede decir por qué está en Daytona Beach? ¿Qué es lo que más le gusta? Playa del mundo. La arena es riquísima. Y como debe ser en una playa, hay una larga lista de opciones para comer frente al mar. Por supuesto, con mucha variedad de pescados y mariscos. Pero Daytona Beach también es un punto de partida para visitar algunos lugares significativos de la Florida, quizás poco conocidos. A poco más de 12 millas al sur, en la ensenada de Ponce de León, se encuentra el Faro, un monumento histórico nacional. Se trata de la instalación de su tipo más alta de la Florida, con 175 pies de altura, construida en 1887. Aquí se puede viajar en el tiempo, hasta la época en que este era un territorio propiedad de los nativos americanos. Pero sobre todo, es posible conocer la historia y la forma de vida de los habitantes del Faro. Una exhibición impactante es la de las embarcaciones rústicas de emigrados cubanos. Estas balsas fueron abandonadas en el agua y llevadas por la corriente hasta las costas del condado, a unas 550 millas de Cuba. Una de las embarcaciones poseía un motor fabricado en la Unión Soviética que presuntamente fue utilizado antes en un automóvil chino de marca Geely. Realmente impresiona ver estas embarcaciones construidas con cualquier material, que gracias al ingenio de sus constructores llegaron a las costas de Estados Unidos y fueron arrastradas más al norte por la corriente del Golfo. Y desde Daytona Beach vale la pena viajar unas 44 millas hacia el norte para visitar el Fuerte Matanzas, una instalación militar construida entre 1740 y 1742 en las riberas del río Matanzas. El fuerte fue levantado para proteger la ensenada de Matanzas y advertir a la ciudad de San Agustín de cualquier incursión que intentara asediar esa ciudad. Fort Matanzas, en el condado de San Juan, es una de esas escasas oportunidades de conocer cómo era la vida de los soldados del Imperio Español en esta parte del mundo. En la pequeña fortaleza, la ubicación de sus 6 cañones permitía defenderla desde 3 direcciones. El agua se obtenía de la lluvia mediante una tubería de madera que la conducía desde el techo hasta una cisterna. Todas las demás provisiones y pertrechos para los soldados, destinados por periodos de un mes, llegaban mediante lanchas. Estos muros fueron hechos con piedra coquina, un material formado por la naturaleza con conchas marinas. Los muros son una muestra sorprendente de la calidad de la construcción hecha en el siglo XVIII. Y desde Daytona Beach
es recomendable un viaje por carretera hasta Europa, o más bien hasta una villa europea. La Villa Europea alberga 4 de los 10 mejores restaurantes del condado de Flagler, según TripAdvisor. Ubicada en el camino entre Daytona Beach y el Fuerte Matanzas, la villa es un lugar apropiado para ir de compras, comer o beber en un ambiente europeo sin salir de la Florida. La Villa Europea nació con 95 unidades de vivienda y 35 tiendas y restaurantes. Verdaderamente, la arquitectura y la atmósfera europeas ofrecen una experiencia muy particular que bien merece dedicarle un día de las vacaciones. Por supuesto, este resumen no agota las opciones que brinda Daytona Beach. Además de arena y sol, la playa es también un buen punto de partida para conocer algunos lugares cercanos relacionados con la historia de Estados Unidos. En resumen, un lugar aconsejable para el verano y para cualquier otra época del año.